Hola, aquí estoy de nuevo. En el audio-video anterior, hablaba yo de la cuarta dimensión y la identificaba con el milenio bíblico. Claro que existen dos conceptos acerca del futuro próximo, el que nos presenta y nos inculca la industria cinematográfica y el que nos presenta y nos profetiza la Biblia cristiana. Los creyentes en la Biblia nos apegamos al concepto revelado ahí, pero los no creyentes se apegan a su imaginación y proyectan sus especulaciones en cintas cinematográficas. ¿Cuál es el verdadero? Pues, regularmente los humanos se equivocan, mientras que la Biblia tiene la reputación de que el 90% de sus predicciones han sucedido realmente. El milenio que nos presenta la Biblia es el de una humanidad totalmente transformada, armónica y sin corrupción. Ese simple hecho nos basta para reconocerla como otra realidad u otra dimensión. Claro que para que eso suceda, la humanidad necesita pasar por un proceso de depuración dolorosa y apocalíptica, que está muy lejos de ser agradable y pacífica. Es en este punto donde, los que sabemos lo que viene, no podemos quedarnos impávidos y callados. Viene una selección de humanos muy dolorosa, donde, quizás, solo un tercio de la humanidad vivirá para contarlo. Sí, mis amados, lo que viene es nada más y nada menos que una selección de almas, donde solo las más capacitadas y sensibles serán abducidas o arrebatadas para repoblar el planeta, con gente más digna de vivir miles de años antes de entrar a la eternidad absoluta. Esa eternidad absoluta es el estado divino al que todo ser inteligente debe llegar. Lucifer anhelaba ese estado divino, pero quiso hacerlo con su ego y ese fue su fracaso. Nadie con ego puede entrar en el estado divino de la eternidad. Eso es lo que nos quieren decir los mensajeros celestes que nos hablan de la ley del uno. Las leyes no son opcionales, las respetas o eres desechado o confinado a una dimensión muy dolorosa. ¿Ahora entienden el por qué dije que el ego nos mató? Ese tipo de muerte, a lo que la Biblia le llama, la muerte segunda. No es dejar de existir, sino que es dejar de tener contacto con la fuente única de la vida inteligente. Es algo similar a cuando un teléfono inteligente o celular deja de tener saldo y no puede llamar a ningún lado, ni conectarse al Internet. Queda completamente aislado y es poco menos que inservible. ¿Ese es el destino que quieres para tu alma, que es eterna? Es increíble, pero a la mayoría de la humanidad no le interesa a dónde irá a parar su alma. Piensa que no existe o que no importa. El primer mandamiento bíblico no es un consejo, sino una ley. Quien no cumpla con ese mandamiento, o por lo menos no lo intente, no entrará en ese futuro eterno, a lo que la Biblia llama gloria eterna. Como dije, a la inmensa mayoría de la humanidad le importa un comino su alma. Todo lo dicho anteriormente, los extraterrestres o ángeles que me escuchan, lo entienden perfectamente, porque ellos ya pasaron por lo que está pasando ahora la humanidad. Como ya lo he enseñado en otras ocasiones, todo el cosmos es cíclico, tal como lo enseñó Salomón. Los ángeles o extraterrestres de ahora, son las humanidades sobrevivientes de ciclos evolutivos anteriores. Pero a ellos se les tiene prohibido hacernos la tarea y los exámenes, por eso no intervienen en nuestra evolución. Sí, mis amados, esta dimensión no es otra cosa que una escuela para las almas que trascenderán al estado divino. ¿Entienden ahora la oración de Jesucristo cuando pedía que todos fuéramos uno? Resulta que cuando alcancemos ese grado evolutivo de unidad, simplemente, pasaremos a ser uno con la inteligencia cósmica a la que llamamos Dios. Como ya lo he explicado, el error o pecado no se encuentra en nuestro libre albedrío adquirido en el Edén, sino en el ego mentiroso que produjo en nosotros dicha capacidad. Claro que Dios ya lo sabía y por eso preparó aquel cordero que sacrificó para tapar o saldar nuestro error. En libros, sustraídos de la Biblia, como el de Melquisedec, se nos dice que dicho cordero sería el mismo, al humanarse y encarnar en lo que ahora llamamos, su Hijo. Pero la inteligencia judía no pudo entender esa maravilla del amor de Dios encarnada. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, pero a todos los que son capaces de identificarlo o reconocerlo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es Dios quien no nos ha hablado claramente, sino que es la estupidez humana la que no ha podido entender el fenómeno teológico. Dios me ha encomendado esta dura tarea de hacer entender o despertar a esta humanidad adormecida por milenios. Yo no me escogí a mí mismo para esta tarea. De hecho,
He estado huyendo, como Jonás, para no predicar lo que predico a una humanidad indolente y perversa. Pero no puedo seguir huyendo. Lo he dicho muchas veces, Jesucristo no vino a fundar una religión más. Jesucristo vino desde la séptima dimensión, la dimensión divina, para revelarnos estas verdades. No es un conocimiento del pasado, sino del futuro. Por eso es tan difícil de entender. La inteligencia no evoluciona para tener poder absoluto en la materia. Toda inteligencia evoluciona para crear más inteligencia y más humanidades que pueblen el infinito cosmos. La humanidad debe ver más allá de la materia. Yo digo, más allá de sus narices. Y entender el verdadero rumbo evolutivo. Lo dijo Nikola Tesla, lo dijo Hermes Trismegisto, los dijo Totel Atlante y lo han dicho muchos otros genios, pero la humanidad sigue sin entender que vamos hacia una evolución espiritual, donde la tecnología es obsoleta. Sí, existe la tecnología, pero esta está completamente subordinada a los estratos espirituales del más alto rango. Toda la corrupción humana es debida a aquel gran error de desconectarse de la central de inteligencia cósmica llamada Dios. Si estamos miles de años atrás en nuestra evolución, es porque escogimos el camino largo de aprender por nosotros mismos, con todo el dolor que conllevan los tropiezos de nuestra torpeza. Jonás decía que él no quería predicar a una nación que no distinguía entre su mano izquierda y su mano derecha. Algo así me siento yo, cuando hablo de estos conceptos, tan lejos del entendimiento promedio. Pero dice la Biblia que Jonás quedó sorprendido cuando todo aquel pueblo se arrepintió y hasta el rey y los bueyes ayunaron, para que Dios cambiara su sentencia y designios. Esa es la esperanza que me mantiene predicando. Ese es el milagro que me gustaría ver en esta humanidad indolente y apática hacia todo lo que es espiritual. Mi deber es sonar la trompeta del juicio de Dios. Si se aperciben o no, ese ya no es mi problema. Están advertidos de la espada que viene. Solo me queda orar y pedirle a Dios que se entienda este mensaje por el mayor número posible de seres humanos. Que esa misericordia de Dios haga el milagro de que mucha humanidad cambie de rumbo evolutivo. Que al menos pida que quiere entender el mensaje que no entiende. Que pida sabiduría de lo alto. Y que el Espíritu de verdad venga a sus almas y corazones para entender la trascendencia e importancia de lo que predico. Así sí, amén.